Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Exactamente, en este video vamos a enterarnos de eso. ¿Qué pasa si se produce la lamentable muerte del empleador en un contrato de trabajo en los términos de la ley de contrato de trabajo? Eso es lo que vamos a tratar de explorar. El régimen que hace a la extinción del contrato de trabajo por muerte del empleador en los términos del artículo 249 de la ley de contrato de trabajo. Estamos viendo en estos videos distintas formas de extinción del contrato de trabajo y una de ellas es la muerte del empleador. Y aunque parece bastante fácil si leemos el artículo, vamos a ver que no es tan fácil y que vamos a necesitar un poco de jurisprudencia para analizar bien la cuestión. Porque es lo mismo si se muere una persona física que una persona jurídica. ¿Se puede morir una persona jurídica? ¿Cuánto le corresponde a indemnización al trabajador en este caso? ¿Le corresponde algo? ¿Le corresponde el preaviso? Esas preguntas vamos a tratar de responderlas en este video. ¿Y quién soy yo para hablar de esto? Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque, soy abogado laboralista, ejerzo y enseño Derecho Laboral Argentino hace más de 10 años, así que suscríbete, dale like y cosas así. Vayamos sin más preámbulo al artículo y después vamos a empezar a hablar de supuestos. El artículo dice: se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador cuando sus condiciones personales o legales, actividad profesional y otras circunstancias hayan sido la causa determinante de la relación laboral y sin las cuales ésta no podría proseguir. En este caso, el trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 247 de esta ley. Muchas cosas para hablar. Primero que nada, ¿qué recorcholis es un empleador? Y esto parece fácil, pero a veces nos confundimos en la práctica. Y de paso hago el chivo del video que hicimos con el doctor Juan Martín Segura de responsabilidad solidaria. Hablamos un poco de esto, ¿no? De la diferencia entre empresa y empresario y empresa y sociedad. Así que repasemos un poco estos conceptos básicos, porque cuando hablamos de la muerte del empleador, ¿de quién estamos hablando? O sea, ¿quién tiene que morir? ¿El presidente de la SA? ¿El empleador cuando es persona física? ¿La sociedad? ¿Puede morir una sociedad? No sé qué me hablas, güey. Bueno, este tipo de cosas a veces nos preguntamos en la práctica y también nos preguntamos a qué se refieren con circunstancias personales, ¿no? Así que vamos a explorar un poco esto. Artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, empresa-empresario. El primer párrafo define qué es esto de empresa. Dice: a los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Entonces, una empresa es una organización productiva. O sea que es algo más grande que un empresario y es algo más grande que una sociedad. Es todo. O sea, el concepto de empresa incluye todo el paquete. Todos los medios personales, materiales y materiales, todo. O sea, incluso el nombre de la marca, el nombre de fantasía, es el conjunto de todo. Entonces, para dar un ejemplo, la empresa McDonald's incluye todo. Pero cuando vamos al empleador McDonald's, es otra cosa. El empleador McDonald's vendría a ser Arcos Dorados S.A. Una cosa es la empresa, que sería todo lo que se entiende, ya sea la marca, el lugar físico, todos los medios materiales y inmateriales, personales, o sea, toda la estructura que está organizada, ¿no? En cambio, el empleador vendría a ser la SA, en que en los términos del artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo se considera empleadora la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia que requieran los servicios de un trabajador. Entonces hay que diferenciar. También la ley en el segundo párrafo del artículo 5 nos define el empresario. A los mismos fines se llamará empresario a quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. Entonces ahí ya podemos ver las diferencias, ¿no? ¿Qué es empresa, qué es empresario y qué es empleador? O sea, ¿qué sería McDonald's? ¿Qué sería Arcos Dorados? ¿Y quién sería, no sé, el presidente de la sociedad anónima? ¿El tesorero de la sociedad anónima? ¿El abogado apoderado encargado del personal o el gerente, bla, bla, bla? Que de alguna manera tienen facultades de acuerdo al estatuto que creó la sociedad y de acuerdo a la ley de sociedades
para representar los intereses de la sociedad, que a su vez es parte de esto más grande que entendemos por empresa en los términos del artículo 5 de la Ley contra el Trabajo. Pero lo cierto es que en la práctica solemos confundir o usar como si fueran sinónimos, ¿no? A veces decimos, no, mi empleador, la empresa, no, la sociedad esta. O sea, a veces confundimos un poco en la práctica, pero esto que se hace en la práctica de confundirse, y no me refiero a solo los trabajadores, los abogados también a veces usamos como sinónimos cosas que no deberíamos estar usando como sinónimos. ¿Y por qué soy tan insistente en estos términos? Y bueno, porque acabamos de leer el artículo 249 y dice, se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador. No dice por muerte del empresario, no dice por muerte de la empresa, dice por muerte del empleador. Entonces, es muy importante definir quién es el empleador para saber si se va a aplicar esto o no. Y en base a eso, incluso vamos a ver que a veces hasta la jurisprudencia puede confundirse estos términos, ¿no? Pero es importante que los tengamos en cuenta, porque no va a ser lo mismo que se muera el empleador cuando es una persona física, no va a ser lo mismo que se muera el empleador cuando es una persona jurídica. Hablando de eso, ¿se puede morir una persona jurídica? O no va a ser lo mismo que se muera el presidente de la SA. Interrumpimos este programa para pedirte que te suscribas, que le des like al video y sobre todo que lo compartas. Y lo más importante de todo es que no te des cuenta que soy un abogado con mucha experiencia, 10 años conociendo el derecho laboral argentino, dando clase en la UBA para pedir likes y suscripciones. Eso está bien, es normal pedir esas cosas. Vayamos de a poquito, Julita. La regla general, el principio general es que la muerte del empleador no extingue el contrato de trabajo. En algunos casos sí, pero la regla general es que no. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos es posible que los derechohabientes, los herederos de esta empresa puedan continuar con la empresa. ¿Se entiende? Entonces, aunque muere el empleador, a veces se puede continuar el vínculo. Y si se continúa la explotación, continúa el vínculo laboral y no se extingue nada. Eso podría ser un supuesto. Pero ¿qué pasa? En algunos casos, imaginémonos la muerte de un empleador persona física, hablemos de un superjurista, un abogado o una abogada, una abogade, como se dice ahora, fallece. Imagínense que es un estudio jurídico unipersonal y tiene una secretaria trabajando bajo dependencia. Esa secretaria, en principio, no puede continuar el vínculo laboral porque el dueño del estudio jurídico es una persona física que tiene un título habilitante para ejercer esa profesión. Y si tiene un hijo y una esposa, que ninguno de los dos es abogado, ninguno de los dos puede continuar con el estudio jurídico. Entonces, técnicamente hablando, se extinguiría el vínculo por las circunstancias personales del caso, en los términos del 249. Pero no en todos los casos, porque si alguno de sus hijos o herederos resulta ser abogado y quiere continuar el ejercicio del estudio jurídico, podría hacerlo tranquilamente. Y esto no solo pasa con los abogados, también puede pasar con un estudio contable o un consultorio médico, etcétera, etcétera. Sin embargo, juristas, esto que parece obvio es medio complejo por lo que estuvimos viendo. O sea, ¿qué pasa si se muere el presidente de una SA o el socio gerente de una SRL o lo que sea? Si entendemos que en realidad el empleador era la SA o la SRL y el empleador no puede morir, entonces el vínculo seguiría vigente, porque no se aplicaría el 249. Pero yo he visto a uno que otro caso que a veces la jurisprudencia confunde esto y confunde el empresario con el empleador, ¿no? Pero bueno, para aclarar y despejar dudas, les traje este fallo donde básicamente aclara que para que se aplique el 249, la persona que fallece tiene que ser una persona física, o sea, un empleador, persona física. Si el empleador es persona jurídica, en principio no se extinguiría nunca el vínculo por el 249. Pero bueno, espero que entiendan las sutilezas, ¿no?, del 249. Eso es muy importante. Respecto a la indemnización que corresponde, como leímos recién en el 249, es una indemnización reducida. O sea, en vez de pagarle el 245 entero, como cuando despedís a alguien sin causa, digamos, acá se paga menos. Se paga la indemnización del 247, que es la mitad del 245.
Y como es una forma de extinción ajena a la voluntad de las partes, tampoco se aplicaría en principio ni el preaviso ni la integración del me despido. Que tengo videos de esos dos temas, así que les recomiendo que vayan. Tengo un montón, más de 6 horas y media de indemnizaciones del artículo 245 del preaviso de la integración y me despido. Lo que sí se le va a pagar son los rubros de pago obligatorio, o sea, días trabajados, saco proporcional y vacaciones proporcionales de los artículos 123 y 156 de la Ley de Contrato de Trabajo. También tengo videos del tema. Eso se tiene que pagar siempre. Las indemnizaciones agravadas pueden llegar a corresponder dependiendo del caso. En principio yo lo veo bastante posible, pero tengan en cuenta que como la norma no aclara específicamente, puede haber jurisprudencia contradictoria. Básicamente, si van por parte del trabajador, yo pediría siempre todo esto, y los que van por parte del empleador seguramente lo negarían, porque como dije, puede ser un tema controvertido, porque la ley expresamente no prevé si se va a aplicar o no. A mí, ante la ausencia de algo específico, yo entiendo que sí, pero habría uno u otra persona que podría decir lo contrario. Obvio que va a depender, porque por ejemplo es raro que se aplique la 24013 en los términos del artículo 11 de la 24013, porque el vínculo ya no va a estar vigente cuando haya una intimación a la correcta registración en caso de muerte del empleador. Pero bueno, depende mucho del caso, la verdad. Te dejo ese gran tema de la 24013 si no entendés de qué estoy hablando. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque y yo soy jurista. Gran comentario, Bueno, gracias por tanto, juristas. Nos vemos.